50 millones de dólares para resarcir daños por la planta esta chatarra. El dueño o el socio mayoritario de Altos Hornos de México, Alonso Ancira, pagó hoy la primera parte de los 216 millones de dólares que acordó pagar a Pemex desde una cuenta de Ameji Bank con sede en Texas. Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México, realizó este primer pago y hasta por adelantado, porque le tocaba hasta el 30 de este mes, 50 millones para el resarcimiento de daños por la venta a sobreprecio de la planta de fertilizantes de agronitrogenados a Petróleos Mexicanos, algo que sin lugar a dudas no tiene precedentes, querido César, y ya quisiera yo que más cabrones de estos, a mí qué chingados, sí los quisiera ver en el bote, pero más en el bote quisiera que regresen al pueblo lo robado, y aquí estamos viendo el primer pago, está bien, se lo dejamos en pagos, pero al final que cumpla y que le regrese al pueblo de México, en este caso, más de 216 millones de dólares, no de pesos. Y esto es algo que nosotros no veíamos en otros sexenios y como Ramiro lo ha comentado muchísimas veces, los políticos e incluso los empresarios lo que hacían era, preferían ya en último de los casos, si era necesario, tener que purgar 2, 3, 4 años siempre por algún problema de carácter legal en donde alguien cometió un error o violaba algún derecho procesal, y cuando pasaban los años estas personas estaban 2, 3 años y salían completamente impunes y no realizaban un solo pago de reparación del daño. Hoy lo podemos ver. Y esto también se da consecuencia de lo que sucede cuando le pusieron un alto a Lozoya. ¿Por qué? Porque la gente se dio cuenta que el gobierno de la República y la Fiscalía General de la República no van a estar permitiendo que todas aquellas personas que han recibido un beneficio estén jugando con lo que se acordó. Aquí se tienen que hacer las reparaciones del daño y si no, se les revoquen de forma inmediata la libertad y aún así tendrán que terminar pagando. Y eso lo aplaudo, mi querido Vicente, y me da mucho gusto. ¿Cómo ves tú, Ramiro Padilla Tondo? Imagínate que tú te recibes un sobreprecio de 217 millones de dólares y lo metes a trabajar por intereses en un banco en Estados Unidos, creo que te dan $50,000 de interés anual por cada $1,000,000 que metes en esas cantidades, pues nomás haz la cuenta, no solo debería regresar los 217 millones de dólares, sino los intereses que se generaron con esos 217 millones. Si por 10 millones de dólares te va a generar $500,000 al año de interés, pues saca la cuenta por 200, ¿no? O sea, estamos hablando de que a esas alturas y con esas cantidades de dinero, el señor no tendría que regresar eso, sino tendría que regresar un 50% más. Es esa parte de que sí, por primera vez estamos viendo historia, estamos viendo empresarios que empiezan a regresar lo que se robaron, porque vamos, no es solo Alonso Ancira, Vicente, que lo agarraron con las manos en la masa, vendiendo una planta chatarra a sobreprecio, es en sí, por ejemplo, los 400,000 millones de pesos que les perdonó Felipe Calderón, por ejemplo, a los grandes empresarios en México, que se reflejaron en la pérdida de ingresos de las arcas públicas. Es toda esta serie de trampas y tropelías a las que se han acostumbrado los empresarios mexicanos, que los tiene ahorita en alerta máxima. Tenemos al Claudio X González comprando partidos políticos para tratar de regresar a estos privilegios que se tuvieron en el poder durante tantos años. Empresarios que jamás en su vida se volvieron a ser millonarios. Acuérdense, más de 23 nuevos billonarios llegaron a las listas de Forbes gracias a Carlos Salinas de Gortari. Los X González son parte de esa camarilla, los Bayeres, Larrea, Slim, este cuate Roberto Hernández que vendió Banamex en una operación bursátil por creo 2.500 millones de dólares sin pagarle un centavo, sin pagarle un centavo de impuesto al erario. Esas son las formas de robo que hemos tenido a través de la historia en México. Entonces, eso es lo que se tiene que acabar. Los empresarios tienen que entender todos, absolutamente todos, que están ante una nueva realidad y solamente los empresarios que se adapten van a salir victoriosos. Por más que intenten revertir la realidad, la sentencia es clara. 70% de aprobación del presidente, más de 30 millones de mexicanos votamos por él. Es el presidente con la más alta legitimidad. El poder político se ha separado del poder económico. Entonces, el caso Ancira es paradigmático, digamos, en ciertos aspectos, porque si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Y es un mensaje para toda la clase empresarial mexicana. Señores, se acabó el rollo, paguen salarios justos,
paguen sus impuestos, y como dijo el presidente, yo no soy enemigo de ningún empresario, siempre y cuando pague salarios justos y pague sus impuestos, y hasta se le dan contratos, porque el pastel de los contratos gubernamentales es bastante amplio. Así que vamos a ver en el futuro cercano si este señor Ancira cumple. Es un pez demasiado gordo como para darle, en Estados Unidos, un fraude de ese tipo le acarrearía al menos 15, 20 años de cárcel, un fraude al erario, ¿no? Porque en Estados Unidos sí el dinero público es dinero sagrado, pero acá en México, pues obviamente el dinero público, como decía Octavio Paz, tiene una concepción patrimonialista, y creen los políticos y los empresarios que el dinero de los recursos públicos les pertenece a ellos de alguna manera, ¿no? Y qué lamentable que en este marco